parlar sobre Xile a una setmana escassa de la desfeta electoral del govern del Botànic al País Valencià. Doncs precisament perquè entenem que una de les causes profundes de la desfeta electoral ha estat el menysteniment de la teoria i de les experiències històriques al nostre país i arreu del món. En l'actualització del llibre sobre Xile, fruit de la seva tesi doctoral i editat primerament l'any 95, una de les qüestions que aborda Xavier Arrizabalaga és precisament la fonamentació teòrica necessària per a una política transformadora i revolucionària al servei de la majoria. I això, com veurem, té a veure, almenys, en diverses qüestions del present del País Valencià. Xavier es pregunta al llibre, referint-se al Xile del 73, per què hi ha un cop d'estat? Per què triomfa i s'imposa la dictadura? I ell mateix respon, perquè no va triomfar la revolució. Nosaltres, salvant les enormes distàncies, podem preguntar-nos avui al País Valencià per què hi ha hagut una desfeta electoral i ha guanyat la dreta, que sempre ha estat extrema al País Valencià, i l'extrema dreta. I jo m'atrevís a respondre, perquè no s'han implementat les polítiques veritablement rupturistes i transformadores, almenys en tres àmbits. En la qüestió, lògicament, de la llengua i la cultura, en el tema de l'habitatge i la defensa dels interessos dels sectors més empobrits, com les persones migrants, etc., i perquè no s'ha tingut en compte tampoc l'agenda feminista. Xavier ens recorda com Friedrich Hayek i Ludwig von Mises, teòric de l'escola austríaca, reivindiquen una dosis òptima de feixisme per a garantir l'èxit de les polítiques liberals i neoliberals. Al País Valencià sembla que alguns assumeixen ja com a mal menor una certa presència del feixisme per a poder fer discurs grandiloqüents, però quan des del CNIL van proposar als partits i als mitjans de comunicació no acceptar en cap debat als feixistes, tots van mirar cap a l'altre costat. Ara tornem a exigir que cal fer un cordó sanitari perquè el feixisme no entre en cap govern valencià on pugui ser evitat. Xavier, en la seva obra, dedica un gran espai a explicar la teoria marxista del subdesenvolupament. Al País Valencià s'han dedicat un bon grapat de llibres, articles i debats i debats sobre si Joan Fuster tenia raó o no quan explicava que el País Valencià era fonamentalment un país agrari i subdesenvolupat. I molts altres autors han mirat de rebatre afirmant que sí que hi havia una base industrial al nostre país. Xavier, emprant referències de Marx, de Lenin, de Trotsky i d'altres autors, deixa clar que la història no és una seqüència mecànica per la qual tota societat està condenada a passar, sinó que la dominació mundial del capitalisme, el desenvolupament d'una nació històricament subdesenvolupada, fa forçosament que es confonguen en ella d'una manera característica en les diverses fases del procés històric. S'entrellacen. Això vol dir que el debat valencià ha estat excessivament mecanicista i, per tant, estèril, i incapaç d'entendre que Fuster tenia raó i que estaven en un país subdesenvolupat, però que això no obsta perquè altres autors també tingueren part de raó i que el País Valencià hi haguera relativament una important presència industrial. En passat. Sí. No, i més endarrere. De fet, en un recent llibre del periodista Vicent García de Vis i l'historiador Pau Pérez, El triangle de les màquines, ja ens expliquen com a l'Horta Nord, comarca eminentment agrícola, com que l'iniciativa de capitalistes majoritàriament europeus, als segles XIX, XIX i principis del XX, es van muntar tres importantíssimes fàbriques a Vinalesa, Foios i Mediana, i malgrat això la comarca continuava sent agrícola, com ho reflecteix perfectament el llibre La barraca del Vicent Blasco Ibáñez, editat en 1898. Arrizabalaga ens explica referència a Amèrica Llatina, però que jo crec que també serveix al nostre cas, com l'arribada dels capitals exteriors incideixen decisivament en la constitució d'unes economies subordinades en la divisió internacional del treball. Xavier la encerta des del meu punt de vista quan planteja que front l'empirisme vulgar que pretén que és suficient que les dades d'un problema per si sol per a completar la seva explicació, quan resulta evident que comptar rigorosament un fenomen, a més de les dades, es requereix també teoria i es requereix també història. Però quin ha estat el motiu fonamental del desenvolupament històric del País Valencià? Xavier planteja que el subdesenvolupament
i això crec que és una mica embrollat explicar-lo, però crec que ell ho farà millor que jo, és una part integral del desenvolupament desigual i combinat que és inherent al mateix capitalisme. En conseqüència, diu que la discussió sobre el desenvolupament o subdesenvolupament en realitat és sobre el desenvolupament o no de les forces productives, que no del conjunt de la societat. I a més, relaciona tota una sèrie d'indicadors en els quals s'expressa la situació del desenvolupament. Per exemple, la baixa renda per càpita, la insatisfacció de les necessitats bàsiques, la baixa taxa d'estalvi, la reduïda inversió productiva, la escassa qualificació de la majoria de la població, la debilitat de la demanda, etc. Però podem preguntar-nos, què té a veure tot això amb l'actualitat del País Valencià? Jo diria que molt. Al País Valencià, la guerra de successió i entre potències europees, que va del 1701 a 1715, va tindre unes característiques molt especials, molt més acusades que altres indrets, perquè aquí es va viure com una veritable guerra civil. I la van perdre nosaltres, el poble valencià, com ja havíem perdut prèviament la guerra de les Germanies. D'això destacaré 3 conseqüències que arriben fins al dia d'avui de gran abast i que formen part del que podem anomenar l'anomalia nacional, cultural i lingüística, a més del model social entre l'oligarquia i el poble. La primera, la definitiva extinció nacional, cultural i lingüística entre aquesta oligarquia i el poble. La segona, la imposició més prussiana que jacobina del model castellà i protoespanyol, centralista, militaritzat i reaccionari. I la tercera, la impossibilitat que van tindre com a poble de poder modular a casa nostra el capitalisme que com a sistema mundial anava emergint i s'anava imposant a tot arreu. Com que el capitalisme espanyol és sobretot extractiu, la nostra economia sempre ha sigut dissenyada des de l'Estat, com a garant dels interessos del capital i com a territori on tenir transvasament de rendes. Les conseqüències concretes que arriben fins avui són la discriminació en les inversions, l'infrafinançament i l'espoli. De fet, els valencians i les valencianes comencen ja a saber que almenys des de l'any 1900, almenys, les inversions de l'estat espanyol al País Valencià han estat d'un 10% inferiors a la mitjana, inversions en estat de capital. Segon, que des del començament del sistema autonòmic hem patit un infrafinançament de les nostres administracions, d'una mitjana en els últims anys, en els anys del Rotari, de 1.600 milions d'euros a l'any, que com a conseqüència de tot això són el territori de major endeutament per càpita de l'Estat, la qual cosa ens obliga a dedicar més del 25% de tots els recursos valencians a amortitzar el deute, al servei del deute, per ser més exactes. Dels 55.032 milions de deute públic en el qual van tancar desembre del 2022, dediquem en el pressupost actual de la Generalitat aprovat gairebé 8.000 milions pel seu servei del deute. Patint, a més, un espoli fiscal superior al 6% del nostre PIB, és a dir, més de 6.000 milions d'euros a l'any. Tot això fa que el País Valencià no és que siga pobre, sinó que ens han empobrit i ara mateix són un 12% més pobres que la mitjana de l'Estat. Exactament igual que en el 2015, quan va començar el Rotari. Un 12% més pobres que la mitjana. A més, no hem d'oblidar que, per tal de no tenir entrebancs ni resistències front a aquestes polítiques espoliadores, l'Estat fa més de 300 anys que ens ha esmerçat en tota obstinació en trencar-nos lingüísticament i culturalment, trencar-nos com a poble o intentar trencar-nos com a poble diferenciat. Aquestes xifres expliquen, si no tot, una bona part de les raons del nostre desenvolupament històric, almenys relatiu, a més d'altres consideracions que ara no és el cas d'explicar, ja que avui hem vingut sobretot a sentir a Xavier Larrizábal, però sí que ens ajuda a entendre quines són les urgències del moment del País Valencià que jo situaria bàsicament en 3 eixos. Necessitem com a poble dotar-nos ja d'un front democràtic i antifeixista, en clau de país, perquè si no, sempre les qüestions de país queden relegades a calendes gregues. Necessitem dotar-nos d'un front democràtic contra l'espoli que patim, un front anticolonial, en definitiva. Són una colònia interior. I necessitem millorar la nostra capacitat teòrica i la millor comprensió del País Valencià realment existent,
sin volem incidir en la realitat per a transformar-la i també del capitalisme realment existent. Així que, gràcies a tots i totes per vindre i Xavier, tu tens la paraula per il·lustrar-nos en aquest tema. Bon dia, moltes gràcies per la presentació, Antoni, moltes gràcies per la invitació, per arribar tots i totes. Jo estic molt feliç d'estar aquí amb vosaltres, en València. Jo no puc parlar en valencià res més que esta petita de paraules. Jo estic molt en vostra llengua, que té en particular dues paraules que jo amo. Una té relació con el amor, amb l'amor, que és la paraula tendresa. Penso que una paraula molt bonica. L'altra és una paraula que ha que ver con una eixida de veritat, que és la paraula revolució. Llavors, moltes gràcies y paso a dejar de hacer la patochada y hablar medio dignamente en castellano. Me gustó la presentación, muchas gracias, Antoni. Hay que decir, para sacar un poco los colores, que él fue estudiante mío, pero de estos estudiantes capullos que te hacen estudiar y te preguntan y te hacen exprimir y dan verdadero contenido a lo que debe ser la noción de docencia como un ámbito de interlocución, ¿no? Y mencionaste a Blas, me apareció por ahí Pepe, ¿no? Y dijiste incombustible, y yo creo que a Blas se le aplica unas palabras que conocéis seguro de Bertolt Brecht, que dicen que aquellos que luchan un día son valiosos, los que luchan muchos días son valiosos, pero que aquellos que luchan toda la vida son los verdaderamente imprescindibles, así que gracias también para tú. Chile. Quizá la primera tentación sea pensar, Chile está muy lejos, ¿no? 10.000 kilómetros, ¿no? Y el 73, ¿no? Siempre vosotros, ¿no? Los izquierdistas, o como se nos quiera llamar, ¿no? Con la cosa de la nostalgia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una conexión Valencia-Chile muy curiosa, es que cuando hablabas de las corales, la conexión de las corales con un profundo contenido social, que es una de las razones por las que a mí me hace emocionarme estar aquí, precisamente aquí, porque es una sala tan bonita, ¿no? Una sala rodeada de libros, de ese artefacto revolucionario que solo pueden ser los libros, ¿no? Tiene que ver con que en Chile hubo una experiencia que es inédita en el mundo, que fueron las mancomunales. Seguro que os situáis en el mapa de Chile, este mapa tan particular, el país tan estrecho, alargado, ¿no? Más de 5.000 kilómetros de norte a sur, y en algunas partes la anchura no llega ni siquiera a 100 kilómetros. En el norte, donde está la minería, el mecanismo a través del cual se fue consolidando esa situación de su desarrollo, a partir de una inserción de primos primarios exportadores, exportaban productos primarios, sin manufacturar apenas, con todas las implicaciones económicas y sociales que tenía. Ahí hay una figura muy poco conocida, que por cierto el año que viene hará 100 años de su fallecimiento, Luis Emilio Recabarren, que fue un dirigente y teórico chileno, principal impulsor, con otros, de las mancomunales. Y las mancomunales fue una experiencia preciosa, donde se agrupaban elementos no solamente desde el punto de vista organizativo y reivindicativo, sino también desde el punto de vista cultural y social. Y elaboraban, y se formaban, y disfrutaban, y peleaban, porque nosotros reivindicamos la alegría. Por eso es muy bonito que precisamente un sitio que tiene toda esa tradición cultural y musical es lo que reivindicamos para el futuro tan sombrío, sin salida, que nos ofrece la supervivencia del capitalismo, lo cual no es una elucubración, sino una constatación de cada día. Estamos en 2023, ¿no? ¿Cómo podríamos caracterizar esto, no? Cantaba Silvio aquello, ¿no? Del año 2000, ¿no? Qué lejos ha quedado, ¿no? Decía, para sacarme los colores, Antoni, que fui doctor en el año 93, no me pinta de que debí ser doctor con 2 o 3 años. Quienes tenemos cierta perspectiva vital, 2023, ¿no? Yo nací en el 60, en el 66, no sé, con la sala que nací en ese año, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI, con los avances científicos, técnicos que ya se vislumbraban, sería un siglo, ¿no? En el que desde el principio, en realidad, ¿no? Podíamos imaginar una sociedad en la que el ser humano desplegara todas sus capacidades, la cultura, el arte, las relaciones personales, la naturaleza. ¿Y qué es lo que caracteriza a 2023, casi a punto de llegar al primer cuarto de siglo? ¿Qué es lo que te caracteriza? La pandemia. Y alguien dirá, joder, otro que se va a poner a hablar de epidemiología sin tener ni idea. No tengo ni idea. Pero sí sé que la pandemia no es el virus, sino que la pandemia es el impacto social del virus. Y el impacto social del virus no se podría entender sin las políticas que acompañan a lo que caracterizaremos como una suerte de crisis crónica del capitalismo, que tienen que ver con el desmantelamiento de los servicios públicos,
que tiene que ver con la infradotación de personal y de materiales, con la precarización, que tiene que ver con aquello que un premio Nobel de Medicina, Roberts, decía en 1996, la industria farmacéutica ya no investiga para encontrar fármacos que curan las enfermedades, sino que investiga para encontrar fármacos que las hagan crónicas, porque lo que nosotros, desde el punto de vista del bienestar, de la alegría, de la vida, llamamos pacientes, ellos, sin embargo, desde el punto de vista de sus negocios, lo llaman clientes. Y se trata de fidelizarlos como en cualquier otro ámbito de la vida, como aquello de que uno se da de alta en una compañía telefónica y a ver si tienes narices de conseguir desembarazarte de ella alguna vez, ¿no? La pandemia, la inflación, de nuevo la inflación. Y vemos lamentablemente cómo aquellas organizaciones que construimos históricamente para defender los intereses, lamentablemente atienden a otros intereses que dicen que son superiores. Los del Estado, los del Banco Central, los de los tipos de interés, los de la deuda, los del déficit. Y por eso vemos como día a día, y no hay más que ir a los supermercados estos de pena, comparte apellido, este pájaro con una palabra rojo, que pinta que me gusta por el color de las portadas de los libros, ¿no? La inflación, ¿no? Y de nuevo la inflación, ¿no? Y de nuevo políticas que dicen que son antiinflacionarias, pero que en realidad agravan los propios impactos, el propio impacto social de la inflación. En agosto del año pasado, en 2022, Rita Bofinar, que es la número 2 del Fondo Monetario Internacional, en el cónclave que hacen todos los años en Estados Unidos, en Jackson Hole, como va a la Victoria porque hablo demasiado rápido, declara: hay que subir los tipos de interés, leéis los diarios, escucháis los noticieros, ¿no? Hay que subir los tipos de interés todo lo que sea necesario al precio social que sea en materia de mayor desempleo. Y lo dice el Fondo Monetario Internacional, el principal organismo que expresa el capital financiero dominante a escala mundial, que es el estadounidense, que es el mismo organismo, el Fondo Monetario Internacional, que ya en noviembre del 20 y en marzo del 21, la pandemia, la primera, no sé por qué la íbamos ya, identifica el riesgo de explosividad social. De modo que el cuerpo de bomberos que identifica el riesgo de incendio va provisto de un montón de latas de gasolina y los correspondientes mecheros, ¿no? Ese carácter contradictorio, abiertamente contradictorio, expresa el asimismo carácter contradictorio de la sociedad en la que vivimos. Esa suerte de huir hacia adelante. Ese hecho de que aquella vieja fórmula que decía Rosa Luxemburgo, se la atribuía a Engels, en realidad la fórmula es de Kautsky, porque Kautsky hubo un momento que fue de izquierda, luego fue otra cosa, de socialismo barbarie, no es una elucubración. Y de hecho, da un poco de susto corregir a nuestros clásicos, pero más bien hoy debería reformularse como o socialismo o más barbarie. Porque la barbarie no es una elucubración acerca de qué podría ocurrir si lo que estamos constatando. Por ejemplo, la FAO, un organismo de Naciones Unidas, calcula que se producen alimentos en el mundo para nutrir a razón de 2.700 calorías diarias a 12.000 millones de personas. Y hace un par de meses la humanidad lanzó la cifra de 8.000. Se producen para 12.000, somos 8.000 y hay más de 800 millones de personas, 821, que pasan hambre según organismos internacionales. En las facultades de economía profundamente degeneradas, y lo digo con el dolor que me produce que yo me formé en una de ellas y trabajo en una de ellas, se dice que la economía se ocupa de recursos escasos y fines alternativos, como si acaso ninguno de los problemas que padecemos tuviera que ver con que los recursos sean escasos, que por otra parte es una cuestión obvia, porque todo lo que no es ilimitado es limitado, sino con la forma de gestión presidida por el negocio que lleva a otro de los rasgos que preside la situación actual. Estamos aquí, en Valencia, final de la primavera, una ciudad agradable, a pesar de todo, etc. ¿Y qué es lo que debemos registrar? Aquello que nos quiere ocultar, que cada día en Europa, el continente, la región del mundo, referente, supuestamente, de la posibilidad de un capitalismo bueno civilizado, cada día en Europa están muriendo casi 1.000 jóvenes, no de muerte natural, sino que están muriendo en el altar de los negocios, de las energéticas, de las empresas armamentistas. Porque hay una guerra en Europa que no sale apenas en los telediarios, y lo que no sale en particular casi 1.000 muertos diarios. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están las imágenes de este periodismo avanzado del siglo XXI en ningún sitio? Porque aprendieron en los años 60 en Vietnam que cuando aparecían los ataúdes, la gente salía a la calle y decía: vamos a parar la barbarie. Y no podemos aceptar, no podemos naturalizar que en Europa, igual en África y en cualquier otro continente, si menciono Europa es por dos razones. Una porque estamos en Europa y otra para desmontar el fetiche de que en Europa estaríamos protegidos de la barbarie. No, la barbarie se extiende por todos los sitios. ¿Sabéis cuando caen un par de misiles en territorio polaco? Y el quilombo de siempre, si venían de Rusia o Ucrania, si ni siquiera es lo más importante eso. Lo importante es que el riesgo, aquella cosa tremendista que nos decían, desde el punto de vista de la guerra está perfectamente presente. Por cierto, retratando la tremenda falacia de aquellas siglas, de aquel nombre tramposo de decir
el tinglao montado con sede fundamentalmente en Bruselas puede llamarse Unión y puede llamarse Europea, porque es en realidad una agencia de servicio del Fondo Monetario Internacional como correa de transmisión de las políticas, ¿no? Así que 2023, menudo añito, ¿no? Un año que podíamos haber pensado, porque maravilla, ¿no? Desde el punto de vista de todo lo que la humanidad, la productividad del trabajo ha hecho posible. Porque si yo digo ahora mismo telecomunicaciones, informática, nuevos materiales, medicina, todos decimos, pues qué maravilla lo que la humanidad es capaz de hacer. De eso parece que el corolario, la conexión inmediata sería, ¡qué bien! Las condiciones de vida del conjunto de la población han mejorado de forma sostenida porque es factible, porque cuando aspiramos a cuestiones como tener un empleo, una vivienda, enseñanza, salud, cultura, transporte, no estamos planteando aspiraciones ilegítimas, disparatadas, es perfectamente factible y sin embargo cada vez están siendo negadas en mayor medida. Y eso es el momento en el cual se encuadra una cosa que puede parecer pequeñita, lo de Chile, que yo creo que tiene interés en Chile mismo, obvio, pero sobre todo fuera de Chile en dos terrenos, ¿no? Por una parte, sabemos, ¿no?, la pelea que hay hoy en relación con el sistema público de pensiones, que podemos expresarlo de forma gráfica. Un sistema público de pensiones implica que una parte de la tarta, esto que decimos a veces, el producto, el PIB es la tarta, una parte de la tarta está relativamente blindada, el capital no puede meter sus manos en ella, porque es un sistema público. Yo hoy tengo salario, y una parte de mi salario no la cobro. Decimos que es de vengada general, pero no la cobro. Va a la seguridad social. Gracias a lo cual, mi madre, que está jubilada y cotizó, recibe una pensión. No es la mía con mi madre, es una forma de hablar para ilustrarlo, ¿no? Los hoy activos, una parte que generamos, no la ingresamos, sino que va a un fondo, que es la seguridad social, que no está abierto a las manos ni del Roche, ni de Botín, ni de nadie. Por tanto, mi salario, aunque no lo ingreso yo, lo estoy aplazando, lo llamamos salario diferido, lo está ingresando la generación que está jubilada. Y en Chile no es así. En Chile la dictadura en solo 7 meses, los que van de octubre del 80 al 1 de mayo, porque lo hicieron con inquina, el 1 de mayo, el día de la clase trabajadora, liquidaron eso completamente. Y en Chile hoy lo que resulta es que el 10% del salario de cada trabajador o trabajadora no va a un fondo común, sino que va a unos bancos, unas entidades financieras que especulan con ello, y en función de eso, de cuánto rinda especular, es decir, especular parte del salario contra el propio salario, en función de cuánto rinda tenemos el numerador de un cociente, una división, en cuyo denominador que está la esperanza de vida y así sale la pensión. Y por eso, en el caso español, la pensión promedio equivale al 80% del último salario. Lo cual podemos discutir, pero que hay pensiones bajas, que hay mil problemas. Pero grosso modo podríamos decir que con la pensión se puede más o menos mantener el nivel de vida. Es igual transporte subsidiado, no sé cuánto. Bueno, en Chile, ese ratio, ese indicador, que llama tasa de reemplazo, ¿cuánto representa la pensión respecto al último salario? No llega al 33% en trabajadores y no llega al 25% en trabajadoras. Y no es una cuestión de machismo, es una cuestión de negocio. Si la esperanza de vida es mayor, aplicando el criterio de rentabilidad, como previsiblemente vas a vivir más meses, tocas a menos cada mes. Pues parece una aberración. Por ejemplo, para ilustrar por qué lo de Chile, por la forma que se da, y citabas muy bien, Antonio, cuando hablabas de Hayek, de Mises, todos los grandes, entre comillas grandes, teóricos, liberales, que están físicamente en Chile son la Pinochet. En el año 80 hay una situación devastadora económica y hay una cumbre, una reunión, se llama la Sociedad Montpellier, que se creó en Suiza en el año 47, y están reunidos todos, tratados a cuerpo de rey, por una dictadura que hacía que el río, que pasa por Santiago de Chile, que es el Mapocho, bajara rojo de la sangre de todos los asesinados cada noche. El Estado chileno reconoce, porque hay impunidad, pero lamentablemente, como en este Estado, ninguna. Podemos discutir cuál es el grado de impunidad en Argentina, elevado. Ha habido pelea, porque hubo quien se salió, pero vamos a hablar de eso en relación con la transición, quien se salió del pacto de silencio en el que aquí entraron todos las grandes direcciones de los partidos. Y por eso en Argentina las madres de la Plaza de Mayo rompieron ese consenso criminal. Y en Chile ha habido algunos procesamientos pocos, pero no hay un país en el mundo en el que sea más fácil calcular la magnitud de la impunidad que es este, el 100%. Ni un solo de todos los criminales que durante decenios violaron sistemáticamente los derechos humanos más elementales, incluido el robo de niños, incluido las desapariciones, esa transición modélica, que sinvergüenzas. Viajaban por el mundo, por América Latina, por Europa del Este, vendiendo las bondades de una transición que dejaba literalmente decenas de miles de cadáveres en las cunetas donde siguen estando. Y los que no están es porque las familias, porque el movimiento por la memoria los ha rescatado, porque el Estado sigue sin hacer nada. Y por eso el Museo de la Memoria de Chile, que tiene en la web, podéis mirarlo, un mapita, un mapa mundo,
donde en cada capital de países donde al menos hay un informe de la verdad, ponen un punto rojo, y en Madrid no hay ningún punto rojo ni hay nada, porque es la impunidad absoluta. Por eso el caso de Chile sirve desde el punto de vista de la política económica, pero sirve también porque hay paralelismos. Jugabas con la comparación, el debate, industria, por cierto, en el Estado español ya el turismo supera en peso en el producto a la industria, el 13% frente al 12%. En la supuesta creación de empleo, todo esto de las peleas de ayer, por cada empleo en el sector de turístico, solo turístico, de cada 7 empleos son 6 en el sector turístico y solo 1 en la industria. Y eso tiene implicaciones porque ligado a esto hay también un tipo de mercado de trabajo. Hay en definitiva el dato que lamentablemente redondea esto y es cuando les dicen a la juventud hoy, olvidaos siquiera de aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de vuestros padres y madres. Con toda naturalidad, resignaos, ¿no? La juventud no se resigna. La lucha está completamente abierta. El último dato, mentira, nada más, si no os creéis que tengo el titulito ese, ¿no? De economista. Mirad, Oxfam, una ONG, y de ahí la conclusión que sacan, nos interesa el dato, publica cada año un informe de la desigualdad. En el año 2022 explicaba que durante la pandemia, cada 30 horas se creó un millonario más. Una persona que tenía de renta, de fortuna, $1.000 millones o más. Cada día, un millonario más. Y que en 2022, cada 33 horas, había 1 millón de personas que pasarían de ser pobres a ser extremadamente pobres. Una cuestión de clasificación en función del ingreso y la posibilidad de ese ingreso. Fijaos que brutal, ¿no? Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Y alguien podría decir, y por eso la importancia de lo que señalaba Antoni en relación con la teoría. La teoría, ¿sabéis qué es lo que ponemos los profes al principio del curso para fastidiar? No. La teoría es lo que nos provee herramientas para poner orden explicativo porque las apariencias engañan. También el análisis. Las apariencias engañan. ¿Por qué hay pobres? Y además los pobres son sobre todo en países caribeños. Pues está claro, porque hace mucho sol y la música y no sé cuándo. No, necesitamos la teoría que nos permita entender que la pobreza es la expresión de la explotación. Y a mayor explotación, mayor pobreza. Y por eso, fijaos, ¿hace cuánto? Hace 155 años, en 1955 el pueblo ya está manchado, ¿no? Dice un filósofo, economista, sociólogo alemán, gran sorpresa para todos, se llama Karl Marx, decía, abre comillas, la acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto. Esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Eso Marx lo llama la ley general de la acumulación. Ley general de la acumulación. ¿Qué quiere decir ley? No es ley en un sentido jurídico. Cuando hablamos de la ley de la gravedad no está escrita en ninguna constitución. La ley de la gravedad es la causalidad. Estamos en un segundo piso, doy un paso al frente y caput, ¿no? Y alguien diría caput y castañazo, y alguien finalmente diría la ley de la gravedad ha operado atrayendo el cuerpo, el cuerpo de Xavier da un paso al frente y se ha estampado. Hay leyes. Pues también en el terreno social hay leyes. Hay causalidades. Las cosas no ocurren por casualidad. No se trata de un problema de gestión. Se trata de la naturaleza intrínseca del capitalismo, porque esta hueva a la que se dice hace 150 años es absolutamente vigente hoy día. ¿Y sabéis por qué? No es porque Marx fuera más o menos listo, no se trata de eso. Se trata de que, a diferencia de la economía burguesa, que como decía Rosa Luxemburg, ya no está interesada en desentrañar las causas de los problemas, sino en ocultarlas, para así poder defender que el orden actual es el único orden posible. Nosotros no tenemos nada que perder con conocer las causas de nuestros problemas. Pero la burguesía tiene todos los problemas con eso, porque las causas de nuestros problemas y las causas de sus privilegios son exactamente las mismas. La supervivencia de un régimen que inevitablemente, porque es una ley general, ocurre siempre, acumula en un polo riqueza, cada 30 horas 1 millón más, y acumula en el otro polo cada vez más pobreza, cada 33 horas 1 millón de personas que ya ni siquiera son pobres, sino que son extremadamente pobres. En este cuadro, es en el que yo creo que tiene sentido, hay un chiste, no sé si es tan gracioso, a mí me gusta, ¿no? Tengo un humor un poco así, ¿no? Mucho repetido, me gusta, hay gente que ve series varias veces, pero me gustan los chistes repetidos. Y es un chiste ruso, yo lo conozco de Rusia, donde los tipos dicen, nuestro pasado es impredecible. No, te dejas un poco de chiste medio decir mal, ¿no? Se ha emocionado, está sudando, tal. Nuestro pasado es impredecible. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿por qué? Porque eso quiere decir que tenemos mucho que aprender del pasado, que nos ha sido hurtado, porque no es solo que el pasado, la historia, la escriban los ganadores,
sino que también hay derrotados que quieren ocultar su responsabilidad en la derrota. Y tenemos demasiadas versiones, como aquellas, desde distintas perspectivas que confluyen en decir la transición que trajo este país a democracia. Dejando no solo decenas de miles de muertos en las cunetas, sino también imponiendo un marco económico y social que agudiza los problemas de la mayoría, que desmantela industria, que desmantela servicios públicos, etcétera, etcétera. Se llaman, en particular, por ejemplo, por fijar 1967, pactos de la Moncloa. Y de aquellos polvos, estos lodos, de 86, entonces Comunidad Económica Europea, OIUE, etcétera, etcétera. Mirad, lo decía Antonio también, yo es verdad hice una tesis sobre... Yo estoy avispado porque hice una tesis muy fácil de hacer, que era con los datos de la propia dictadura demostrar que esa idea de que había un milagro en Chile y que por tanto debía ser el ejemplo de imitar, era fácil demostrar que no era así. Y yo lo demostré. Y no tiene mucho misterio en realidad, porque valía mostrar que no había más crecimiento que digamos, en la tendencia histórica, sino al contrario, 2 de los 3 años con mayor caída del producto en Chile en todo el siglo XX se producen durante los 16 años de dictadura. 1974, caída del 12,9% del PIB, 1962, caída del 12,9%. Del 12,9 y del 14,1%, lo he dicho al revés. Y del 25% industrial. En un año cae una cuarta parte la producción industrial. Por el lado de la inflación durante la dictadura es mayor que el promedio histórico. Por el lado de esta cosa que decían del auge exportador, hortofrutícola, maderero, forestal, pesquero, ¿no? Y luego tienen la caradura de plantearlo como si fuera industria. ¿Cómo va a ser industria? Que barcos japoneses, barcos conserveros, directamente arrasen con los barcos pesqueros. Por lo tanto, el capital productivo no puede moverse de un día para otro. El capital productivo tiene instalaciones, pero es un sector muy particular porque Japón es la primera potencia pesquera del mundo y tiene un nivel tecnológico muy avanzado. Y tienen barcos que son barcos fábricas, barcos conserveros. Y directamente coincide además, fijaos en el mapa, en el Pacífico latinoamericano, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, todos países que han estado a mayor parte del tiempo dirigidos por políticas muy duras, liberales, imperialistas, colonialistas, como queramos decirlo, ¿no? No. Ahora, la pregunta era, entonces, si no ha habido milagro, ¿qué ha habido? Y lo que ha habido, y lo dijiste muy bien, es su desarrollo. A veces parece que si dices una economía subdesarrollada, como que estás mentando la madre de los habitantes, al contrario, estás ayudando a caracterizar para intervenir poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, esto yo lo explico a partir de elementos que sería muy interesante trasladar a otras latitudes, porque son, en primer lugar, la estructura de propiedad del capital tan concentrada en la que el capital extranjero ocupa un lugar preponderante. Estoy hablando de Chile, pero también está hablando de una región de aquí. En segundo lugar, la dependencia en sentido de subordinación comercial, financiera, tecnológica. Y en tercer lugar, su destino último, que es una concentración del ingreso tal que excluye de una vida digna, elemental, que condena una vida perseguida por las privaciones a sectores muy amplios de la población, incluso mayoritaria. Y por tanto, en Chile lo que había es ese concepto, que suena un poco fuerzas productivas, ¿no? Muchas veces malentendido, como si fuera la productividad. Y perdón, si me paso un poco ahí un sábado por la mañana que me invitáis con buen rollo, empezar a meter un poco caña teórica, pero es interesante, os suena, sabéis lo que es la productividad, ¿no? La productividad que es cuando pasa el rendimiento de trabajo, la productividad. Y por tanto la productividad no tiene apellido, la productividad cuando, a mí, yo de las tareas domésticas la que más odio es barrer, recoger el barrido, ¿no? Me gustaría poder, barrer un primero y que no me, broma, en sentido cínico, barrer, ¿no? A mí me encantaría tener el doble de productividad barriendo, ¿sabéis por qué? Pues para arreglar la mitad en barrer, está bien, ¿verdad? Pero en el capitalismo no importa la productividad, sino que importa la productividad como vehículo de la rentabilidad. Porque no se trata de producir bienes o de producirlos bien eficientemente, sino que se trata de producirlos como medio para la competencia, para quien vive de eso. Y por eso tenemos la paradoja de que con una productividad que aumenta, sin embargo, las fuerzas productivas, y eso muy poca gente, solo algunas corrientes del movimiento obrero, han identificado que las fuerzas productivas no es un criterio técnico, sino que es un criterio social. Y vuelven a Marx. Y Marx decía que las fuerzas productivas se transforman en fuerzas destructivas. Y que el armamento, el gasto en armamento, represente más del 2% del PIB mundial, no es una expresión de desarrollo, es una expresión de subdesarrollo, de destrucción de fuerzas productivas. Por eso el drama terrible de la guerra de Europa, por eso es tan importante, y creo que Blas lo explicará, una iniciativa que hay, que se extiende por toda Europa y que tendrá cuerpo en particular en una conferencia que habrá el 8 de julio por telemática desde Alemania, donde se plantea alto el fuego, mira, porque alto el fuego hoy, día sábado, ¿cuánto? 2 de junio. Sábado 3 de... Es que me salen unos datos, otros me bailan, ¿no? 3 de junio de 2023. El alto el fuego hoy sería ahorrar unas 1000 víctimas, casi 1000 víctimas de jóvenes, que os aseguro que no son
hijos e hijas ni de los oligarcas rusos, ni de los oligarcas ucranianos, sino son hijos e hijas de la clase trabajadora de Ucrania y de Rusia, como nuestros hijos y nuestras hijas, que tienen la aspiración legítima a construirse una vida independiente y que los negocios, la pugna por el mercado, y esto explica Marx, una cosa y cierro la teoría, es muy interesante. Marx explica cómo me he ido un poco de ello, pero ahora seguiré con lo de Chile. Marx explica cómo el mercado mundial, joder, eso sí que estamos de acuerdo que es grandísimo, ¿no? 200 países, ¿no? Lo dije antes, 8.000 millones de potenciales consumidores, porque vivir no vale para consumir, hay que tener poder de compra, ¿no? Es muy grande. Sin embargo, ¿sabéis qué? El mercado mundial es muy pequeño desde el punto de vista de las necesidades del capital. El capital viene una huida adelante permanente y por eso cuando el Fondo Monetario Internacional decía en 2016, 2017, hay nubes en el horizonte y hablaba de la guerra comercial, oye, ¿por qué hay guerra comercial? ¿Os acordáis? China, Estados Unidos, ¿por qué hay guerra comercial? Pues evidentemente porque no hay lugar para cosas en el mercado mundial si no habría guerra, si no habría un reparto pacífico. ¿Por qué la deuda se dispara hasta el punto de que la deuda privada más que triplica ese 320% del Producto Mundial? ¿Por qué la hay? Porque a partir de la deuda se hace una trampa, es aumentar la demanda, pero aumentar la forma artificial, porque no hay que devolver la deuda. Entonces, decía lo de la pobreza, lo de la privación como último rasgo de su desarrollo, y aquí se meter la coletilla, fuerzas productivas, no lo idealicemos. Las fuerzas productivas no son la productividad, lo de hacer mejor las cosas, yo barriendo el doble de rápido, con igual efecto limitadito en cuanto limpia dejo la casa, sino que las fuerzas productivas tienen que ver con su destilado social, con las condiciones de vida del conjunto de la población. Y el capitalismo, que en una época histórica en ciertas partes del mundo hizo posible ese desarrollo de las fuerzas productivas, y no es místico lo que estoy diciendo, es la industrialización, es la urbanización, son los Andes medio transporte, es la conformación de la propia clase trabajadora, lo hizo al precio, no fue idílico, lo hizo, no fue idílico. La explotación laboral era absolutamente extendida incluso entre menores, y menores de edad muy corta, y también fue al precio del saqueo, del pillaje de otras regiones del mundo en las que se bloqueó la posibilidad de todo desarrollo de fuerzas productivas. Pero el problema es que hoy el capitalismo no tiene ninguna perspectiva de abrir desarrollo alguno, sino que al contrario, la supervivencia del capitalismo cada vez implica una sistematización mayor de dicha destrucción de fuerzas productivas, que tiene que ver con los recursos naturales, que tiene que ver con la privatización, que deberíamos decir mejor privatización / liquidación de servicios públicos, de empresas públicas, etc., y que tiene que ver en particular y sobre todo con la desvalorización de la fuerza de trabajo, es decir, de lo que vivimos la inmensa mayor parte de la población. Bueno, lo de Chile, claro, la dictadura es 73-90. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es decir, podemos explicar la dictadura empezando en el 73 y acabando en el 90, y no es verdad. Y no podemos explicar la dictadura española empezando en el 39 y acabando en el 75. Sino que los procesos históricos, los procesos sociales que se definen por su contenido histórico, nos exigen decir cómo se llega al 39 de España, cómo se llega al 73 en Chile. ¿Qué pasa desde el año 90 en Chile? ¿Qué pasa desde el año 75 en España? Y entonces podemos comprender qué lugar histórico toman las dictaduras respectivas. ¿Y qué significa esa fórmula tan tramposa de transición a la democracia, paquete completo, cerrado, preestablecido, y lo que esconde, digámoslo así, detrás? Entonces, brevemente, y abrimos una discusión que va a ser más interesante seguro, ¿no? ¿Cómo se llega al 73 en Chile? Mirad, yo podría empezar diciendo la palabra revolución, ahora en castellano, ¿no? Pero alguien podría decir, joder, este tiene un sentido voluntarista, ver revoluciones, vamos a sacarle luego a tomar un vino y va a haber en el bar varias revoluciones en cada esquina, no. Mejor prefiero decir primero los hechos. ¿Cómo os suena que en 1970, cuando llega a la presidencia del gobierno Salvador Allende al frente de la Unidad Popular, y aquí hay una movida que explicar, muy complicada, ¿no? ¿Cómo se relacionan las emociones con el análisis racional, ¿no? Chile es un país donde se sufrió muchísimo. El Estado chileno reconoce que el Estado chileno durante la dictadura provocó 40.018 víctimas. Cuando yo era chaval había un chiste que era lo de vienen, no sé qué, los indios, vienen 3.003, pero ¿cómo sabes que 3.003? Porque vienen 3 delante y los 3.000 detrás, ¿no? Parece cachondeo. 40.018 no. Existe una comisión de la verdad, con varias vueltas. Aquí no existió nada de eso. Y esa comisión, las víctimas se presentaban y decían, soy Antonio Infante y estos son los datos y me detuvieron de tal y tengo este documento, y la comisión, integrada por gente de distintas posiciones políticas, concluye, es verdad, reconocemos que este tío lo ha demostrado. No tengo nada, pues si no tienes ninguna prueba no podemos considerar que no está demostrado. Bueno, pues el Estado chileno reconoce 40.018 víctimas, de las cuales 3.065 son asesinados o desaparecidos. ¿Vale? Estamos hablando de un país donde sufrió mucho. Allende sufrió en La Moneda el 11 de septiembre del 73. Y en Chile, la primera vez que yo viví en Chile en el año 90, mucha gente no aceptaba eso. Y yo lo entiendo.
parece un poco absurdo, ¿no? Pero entiendo la congestión emocional. Porque también a mí una amiga me dijo que el día más feliz de su vida fue el día que apareció en Pisagua, en el norte de Chile, unas ornamentas y una se identificó por la ADN que era de España. Y yo soy ateo, no tengo, pero entiendo perfectamente eso. Y por eso el sufrimiento merece todo respeto. Todo respeto. Pero también necesitamos el análisis racional. Y es compatible y necesario expresar toda la solidaridad. Yo el libro se lo dedico, a ver si me acuerdo a quién se lo dediqué, en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, en primer lugar. Pensaran lo que pensaran, y hubieran hecho lo que hubieran hecho. Una solidaridad con las víctimas. Y a partir de ahí, reconociendo eso, un análisis racional del lugar histórico que ocupó cada organización, cada dirección. Y el gobierno popular, que tiene en su programa, está aquí recogido, la declaración de que deben expropiarse al capital y particularmente al capital oligopólico internacional, su propiedad debe quitársele para abrir las posibilidades de que toda la sociedad chilena viva con unas condiciones dignas, declara eso y una concreción, ¿no? Por ir rapidito y intentar fijarlo, ¿no? Y entre otras cosas formula una cosa que llaman área de propiedad social. Sabemos que hay propiedad privada y propiedad pública, propiedad estatal. Bueno, se inventa una tercera, área de propiedad social. ¿Qué debe englobar ese área de propiedad social? Debe englobar, dice, 91 empresas que van a ser puestas en manos de sus trabajadores. 91, eso es lo que se establece. 91. ¿Qué está ocurriendo 3 años después? Bueno, 2 años y medio después. Lo que está ocurriendo es que el gobierno dice no, 91 no, 46, a la mitad. ¿Y qué está haciendo la clase trabajadora? 350. Ya hay 350 empresas. ¿Se entiende? Datos más o menos, pero ¿sí? El sentido. Mientras unos dicen octubre del 62, cónclave en Locurro del gobierno de la Unidad Popular. La Unidad Popular está integrada sobre todo por el Partido Socialista, que era el dirigente Allende, el Partido Comunista y otras organizaciones. Y la posición del Partido Socialista en cada país, en cada momento, a su modo, es una política, y lo digo amablemente, lo digo con toda tranquilidad, pero con toda firmeza también, es una política cuya prioridad es preservar las instituciones del capital en el marco de cuya preservación, cuanto mejor siga mejor, pero en ese marco. Y al final hay una contradicción irresoluble. Y la posición de los PC, de los partidos comunistas, con todo respeto escrupuloso a todo militante, a toda militante honesto de esas organizaciones. El Partido Comunista Argentino, el día 25 de octubre de 1966, el día después del golpe de Estado, lo recoge en uno de esos libros, en El Capitalismo, hace una declaración a favor del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética necesitaba grano argentino. Y el PC argentino, por orden de Moscú, se solidariza, saluda al golpe de Estado que establece una dictadura que machaca su militancia. Entonces, pleno respeto, plena solidaridad, si hay la sala o donde sea, con cualquier militante honesto de cualquier organización. Obviamente no se puede ser militante honesto de lo que nos está hablando seriamente, ¿no? Y otras organizaciones. Pero analicemos las posiciones políticas de sus dirigentes. Entonces, fijaos cómo se redacta por parte de un teórico que también dice la orientación que se impone en octubre de 62, cuando está creciendo el número de las empresas, ya no detallo más, y mientras el gobierno duda qué hacer, ¿qué es lo que se decanta? Abre comillas, lo dice Ruimaldo Marini, que puede sonar Victoria, ¿no? un teórico o las tal, ¿no? Este tipo dice, se trata de restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno, consolidar lo avanzado e integrar a la democracia cristiana en la Unidad Popular, ¿no? Esa frase merece la pena repetir, ¿no? 3 cositas. Consolidar lo avanzado, restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno y aplicar, incorporar la democracia externa. Consolidar lo avanzado. ¿Qué carajo es eso de consolidar lo avanzado? Mirad, cuando uno dice lucha de clases, parece que está en un meeting. Pero en realidad, si somos serios en el terreno científico, en el terreno de explicar las cosas no por casualidad, no porque se junten, sino aplicando lo que es el método científico, el método racional, sistemático, preciso, verificable, ¿qué constatamos? ¿Que cuál es el motor de la historia? ¿Cuál carajo podría ser el motor de la historia sino los sujetos que la protagonizan? Hay una obra de Marx, que es corta, se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Tiene un primer párrafo que es bastante conocido. Marx era bastante sarcástico porque él dice que la historia se repite. Primero con la forma de tragedia y luego con la forma de farsa. Pero el segundo párrafo merece la pena llegar, por lo menos al segundo, porque es maravilloso. Dice, entonces no había lenguaje inclusivo, dice hombres. Las personas hacen su historia, pero no la hacen en las condiciones que desearían, sino en las condiciones legadas por la historia. Esto es muy importante porque la lucha de clases, repito, la lucha de clases, hay un Warren Buffett, un multimillonario gringo, que lo dijo,
dijo, vaya que si existe la lucha de clases y la vamos ganando. E hizo un elemento de honestidad. Claro que existe, no es una cuestión ideológica. ¿Sabéis por qué? Amenazo con un rollo teórico que no voy a hacer, pero Antonio podía explicarlo, y Blas también muy bien, y Victoria, y muchos más, ¿no? La jornada de trabajo es lo único que aporta producto nuevo, ¿qué si no? Y esa jornada de trabajo tiene que dar lugar a dos ingresos. Uno es de que aportamos la jornada de trabajo que no puede ser equivalente a toda la jornada, porque una parte de la jornada tiene que producir lo que el ROCH y otros parámetros se llevan. Y no es una cuestión moral, aunque tenga expresión moral, es una cuestión material, tangible, la base, la piedra angular sobre la que se organiza, más bien desorganiza la sociedad en la que vivimos, la sociedad en la que padecemos. Y a esa movida se le llama explotación, al trabajo no pagado. Y fijaos, trabajo no pagado hay en todas las sociedades de clase, todas las sociedades opresoras, basadas en la opresión. Por ejemplo, en el esclavismo había trabajo no pagado o no recompensado, o de la mayor. ¿Qué se le pagaba a los esclavos? A las esclavas? Algo de comida poca precaria, ropa más precaria y dormir en el suelo. Es decir, la inmensa mayor parte del trabajo no era recompensado. Y en el régimen feudal, ¿cómo era? El pequeño campesino tenía que prestar horas de trabajo o ceder parte de su producto que no le era recompensado. La base de la opresión de clase entre la oligarquía terrateniente y el pequeño campesinado. En el capitalismo ocurre lo mismo de una forma más sutil. Porque cuando se firma un convenio se establece que la jornada anual es de 1.750 horas, ¿verdad que se pagan todas? A veces ni siquiera formalmente, porque vas a trabajar 8 pero firmas 4. Pero incluso cuando formalmente se respeta, ¿qué ocurre? Claro que se pagan todas, pero se pagan todas por debajo de su valor, porque si no, no habría un pinche lugar del cual procediera lo que el capital se apropia como ganancia. Y eso señala que la lucha de clases, el conflicto de clases, lo sé decir de más maneras, la pugna distributiva, por el reparto, como queráis llamarlo, no es una cuestión ideológica en primera instancia, no es una cuestión moral, sino que es la pinche cuestión material sobre la que se levanta la sociedad en la que vivimos. Por tanto, la lucha de clases no se interrumpe nunca. Y nos hacían la trampa de pandemia, todos aplaudimos a las 8 a los sanitarios y todos vamos a innovar con mentira. Y hubo, por ejemplo, corruptos en Madrid que por una factura de material sanitario de 7 millones de euros cobraron 13. Y los 6 los pagamos los demás con los recortes en enseñanza, en servicios públicos, etcétera, etcétera. No hay ninguna posibilidad de conciliar los intereses de quienes en la jornada de trabajo vivimos de una parte de ella y quienes viven de la otra. Porque además, al otro día, la dinámica del capitalismo exige que a quienes viven de la parte no pagada cada vez sea mayor. Ha compensado otra movida que explicó el tipo este, el alemán este, etcétera, etcétera, para otro día, como digo. Entonces, decir consolidar lo avanzado, lo digo en términos deportivos, no es que no haya mejor defensa como el ataque, es que no hay otra defensa que el ataque. Porque la lucha está permanentemente abierta. Entonces, cuando alguien declara, la clase trabajadora, sus organizaciones, una tregua unilateral, lo único que hace es atarse de pies y manos, como se ata de pies y manos cuando dice diálogo social. Vamos a encontrar intereses comunes, pero ¿cuáles son los intereses? Los intereses de la minoría, no pueden ser otros, porque son los que persiguen, son los que presiden, son los que rigen la sociedad en la que vivimos. Entonces dicen eso y dicen que es muy interesante, visto desde restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno, que es una cosa paradójica. El hecho de que nosotros constatemos que los partidos socialistas, comunistas, etcétera, traicionen sus programas, no quiere decir que el capital confíe en ellos. Y el capital tiene preferencias. Otra cosa es que el capital maneje lo que sea, porque es su medio de vida. Pero cuando en agosto de 2016 el capital le da un golpe de Estado, incruento, pero golpe de Estado, a Dilma Rousseff en Brasil, ¿por qué es? Bueno, voy a decir una cosa, hay más elementos, ¿no? Pero en Brasil se había descubierto antes unos yacimientos petrolíferos muy importantes submarinos, Presal le llaman, ¿no? Presal. Y el gobierno lo que establece, porque es un gobierno contradictorio, es un gobierno que no rompe con el capital, pero es un gobierno cuyas bases son obreras, son campesinas. Y el gobierno establece que las rentas de ese yacimiento petrolífero van del 65% a un fondo de enseñanza y el 25% a un fondo de salud. ¿Y sabéis lo que dice el capital? Que ni hablar. Que esas rentas petrolíferas tienen que ir a las multinacionales. Y no confía en ese gobierno, la paradoja. Gobiernos que a veces se ofrecen, pero el capital sabe que no son gobiernos los que puedan confiar plenamente. Y estos gobiernos reformistas, es decir, que apelan a la ilusión de que podría reformarse el capitalismo, al final el capital no confía en ellos. Y lo que monta es como la clase trabajadora va más allá de ese gobierno, el capital opta por la contrarrevolución. Había optado previamente. Cuando ganan las elecciones Allende, el embajador Corry, estadounidense en Chile, declara 2 puntos. Abre comillas. Vamos a hacer aullar de dolor a la economía chilena, que es en realidad el espacio para hacer negocio económico y negocio político. Algo parecido, hablando de distancias, ocurrió en Venezuela y en otros lugares, ¿no?